Tener a nuestro lado un compañero o compañera de vida que sirva al Señor definitivamente es extraordinario. Esta es la historia de Aquila y Priscila. Tanto la historia como la ficción están repletas de historias de dúos dinámicos: Cleopatra y Marco Antonio, Romeo y Julieta, Sonny y Cher. Aún la Biblia también registra importantes parejas de esposos, como Abraham y Sara, Moisés y Séfora, y Ruth y Boaz. Pero ningún matrimonio fue como el de Priscila y Aquila, y en consecuencia ningún ministerio fue como el de ellos. Por descabellado que parezca, las Escrituras sugieren la posibilidad de que sin Priscila y Aquila la iglesia no habría resultado lo que fue. Priscila y Aquila eran fabricantes de tiendas, nativos de Roma. Después de la persecución del pueblo judío bajo el emperador de Claudio, se dirigieron a Grecia, donde se encontraron con el apóstol Pablo y fueron tutores del dinámico evangelista Apolos. Su impacto en estos líderes cristianos, así como la valentía que demostraron dentro de la iglesia primitiva, se volvieron legendarios. Se hace referencia a Priscila y a Aquila en 4 libros diferentes del Nuevo Testamento. Cuando Pablo partió hacia Éfeso aproximadamente en el año 52 después de Cristo, Priscila y Aquila lo acompañaron. La pareja permaneció en esa ciudad durante un periodo bastante largo. En Éfeso, Priscila y Aquila acogieron a Apolo. Apolo era un judío de Alejandría. Era un orador elocuente y muy hábil en las escrituras, pero su conocimiento de Jesús todavía estaba incompleto. Solo conocía el bautismo enseñado por Juan el Bautista. Entonces, Priscila y Aquila se propusieron enseñarle más sobre el Señor Jesús. La iglesia de Éfeso se reunió en la casa de Priscila y Aquila, lo que la convierte en una base importante para la edificación de la iglesia. Fue durante este periodo que el apóstol Pablo escribió su primera epístola a los Corintios. Parece que después de algún tiempo, la pareja finalmente regresó a la ciudad de Roma. Algunos eruditos creen que esto pudo haber ocurrido alrededor del año 57 después de Cristo. Para entonces, el decreto de Claudio ya había caído en el olvido, especialmente en el momento de su muerte. Priscila se menciona en la Biblia varias veces antes que su esposo. Sin embargo, esto no era muy común, ya que generalmente se mencionaba al esposo antes que la esposa. Los estudios sugieren varias teorías para explicar el tema. La primera teoría hace referencia a que Priscila tenía una posición social más alta en la sociedad romana que su marido. El nombre formal de Priscila era Prisca. Este nombre perteneció a una familia de la nobleza romana. La segunda teoría se refiere a que Priscila posiblemente tuvo un papel más importante en el servicio al Señor en comparación con la participación de su esposo. Con base en esta teoría, incluso algunos sugieren que Priscila y Aquila fueron los autores de la carta a los hebreos. La tercera teoría se refiere a que la mención de Priscila antes que Aquila se debe a su personalidad, supuestamente más fuerte. Sin embargo, debemos aclarar que estas teorías son meras especulaciones. Lo que sí se sabe es que Aquila y Priscila
fueron una preciosa pareja de Dios muy conocida y querida entre el pueblo cristiano, debido a su hospitalidad y dedicación a la obra del Señor. Fueron verdaderamente importantes en la difusión del Evangelio en el primer siglo. La historia de Priscila y Aquila contiene escondidas verdades importantes. En la superficie demuestran el valor agregado de hombres y mujeres asociados a largo plazo por la causa de Cristo. Pero hay elementos más específicos que se cruzan con nuestras realidades. Primero, a juzgar por sus viajes, resulta claro que Priscila y Aquila reconocían que su ciudadanía estaba en el cielo. Se sentían en casa en Roma, en Corinto, en Efeso y en cualquier otro lugar donde su misión los llamara. Su trabajo recuerda la epístola de Dianoto del siglo II, donde se dice de los cristianos: en nuestra sociedad de población cada vez más temporal y en una era de cambio cultural continuo, sigue siendo esencial mantener nuestro rumbo espiritual. En primer lugar, somos miembros de Cristo y ciudadanos de su reino. En segundo lugar, las vidas de Priscila y Aquila señalan la importancia de la verdadera hospitalidad cristiana. Cuando Pablo llegó a su comunidad, se encontraron con un viajero cansado y le proporcionaron refugio, compañía e ingresos, lo cual hizo avanzar sus empresas misioneras. En Efeso siguieron el mismo modelo con Apolos, quizás compartiendo lo que habían aprendido de Pablo, para fortalecer el testimonio de este notable joven predicador. Su mesa y sala de estar se convirtieron en fuentes de aliento e instrucción para quienes enseñarían a la iglesia en general. La pregunta es: ¿hasta qué punto vemos nuestra hospitalidad como un medio de crecimiento del reino? La historia de Priscila y Aquila es una historia de riesgo y obediencia. Nuevamente, no tenemos claros los detalles de su valiente acto por Pablo, pero sabemos que fue un hecho significativo y potencialmente costoso. Cuando llegó el momento, Priscila y Aquila estuvieron dispuestos a exponer sus gargantas al cuchillo por el bien de su amigo y la causa de Cristo. Priscila y Aquila son por ende grandes modelos para todos los hombres y mujeres llamados a mostrar actos de valentía. Las adversidades, las desigualdades y los enemigos aparecerán inevitablemente, y los hermanos y hermanas en Jesús no pueden retroceder en los tiempos difíciles. Como Priscila y Aquila, deben estar preparados para arriesgar mucho por el bien final. Por último, en Romanos 16, refiriéndose a Priscila y Aquila, Pablo dice: tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Sus vidas fueron testimonios de la fidelidad de Dios al refugiado, al trabajador, al obediente y al sabio. Su trabajo fue reconocido en todo el Mediterráneo. Quizás el alcance de la expresión todas las iglesias de los gentiles debería expandirse para incluir las iglesias de Londres, Shanghái, Nueva York, Quito, Buenos Aires. Quizás todos tengamos una deuda con el trabajo serio de Priscila y Aquila. La pregunta es: cada vez que se sentaba para escribir Segunda de Corintios, Pablo pudiera también haber estado pensando en Priscila y Aquila. Quizás estuviera reflexionando sobre los viejos buenos tiempos alrededor de la mesa del taller de hacer tiendas.
Tal vez en la costura, el corte, la oración y la planificación encontrará un poco de perspectiva sobre su propia vida. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando uno es fabricante de tiendas, siempre remendando agujeros, siempre reparando roturas, siempre armando y desmontando, anhela algo más. Anhela ver personas siendo rescatadas. Su corazón arde por la próxima generación de creyentes. Mira hacia un hogar celestial y sabe que su vida siempre está en Cristo. Puede ver que algún día lo que ha remendado y cosido, donde ha invertido y lo que ha apostado, por fugaces que parezcan ahora, importarán para siempre. Esta fue la historia de Aquila y Priscila. Bueno, amigos, los invito para que se suscriban, leen un buen me gusta y recuerden, pronto nos vemos.